Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi amigo y maestro Marcelo Augusto Pérez. Gracias, Juan. Muchas gracias por recibirnos otra vez. Por favor. Como siempre, con tanta Bienvenido. amabilidad. Bienvenido. Bueno, hoy le pedimos a Marcelo su participación especial para hablar de un tema que muchos de ustedes nos preguntan todo el tiempo. Surgen dudas en las redes sociales, nos mandan mensajes, nos escriben. Y la verdad teníamos ganas de tocar este tema porque es un tema sumamente importante para comprender cómo funciona el dispositivo clínico, y es cómo termina un análisis. ¿Qué podemos decir sobre el fin de análisis? ¿Te parece que hablemos un poco sobre eso? Sí. Tengo incluso algunas ideas para ir hablando. Dale, contanos. En principio quería ver si podemos, no sé si estás de acuerdo en lo que voy a decir, como un diálogo tampoco. Claro. Yo propongo que veamos 3 puntos, ¿no? Si no tiene fin, porque hay un núcleo inanalizable. Bueno, está bueno. Es que eso, por eso Bien, me bien. parece, si se termina porque no se puede ir más allá, o si se termina con el objeto A, según Lacan dice en el seminario 15, que se llama el acto analítico. Bien. Tratar de explayar un poco cuáles serían estas posturas y las vamos discutiendo. El tema de que no tiene fin, no estoy de acuerdo. Tiene que ver un poco, el famoso texto freudiano, análisis terminable e interminable. Exacto. Pero bueno, me parece que en la medida que lo vayamos hablando de todo, va a quedar claro por qué no estoy de acuerdo yo. Lo mismo el tema de que se termina porque no se puede ir más allá. Claro. La famosa roca viva de la castración. Exacto. Yo plantearía los puntos y después vamos viendo si redondeamos y cómo hacemos. Dale. Primero anoté que si se termina con lo que dictamina un analista es un jurado de pase. Es decir, el pase de alguna manera es, bueno, usted terminó su análisis, puede ser analista. Claro, porque yo lo digo. Exactamente. Es decir, tenemos ahí que se termina porque hay un amo, bueno, y no podemos ver bien ninguna otra cuestión. Obviamente que hay un jurado, pero bueno, eso es si lo dice, digamos, un amo. Uh-huh. Si termina porque lo dice el analizante, podría ser una opción a considerar. En los términos de ya me siento mejor, doctor, ya soy feliz, ya estoy bien, doctor, ya soy feliz, ya me siento mejor, no lo necesito. Claro, pero acá yo coloqué un problema, por decirlo así, epistemoclínico, porque ¿se puede decir que hubo análisis en términos teóricos? En términos de la teoría lacaniana, me refiero. Porque el paciente lo diga. Estoy planteando los puntos. Me parece perfecto, sí. Entonces este punto sería, ¿se puede determinar teóricamente, lacanianamente, que hubo análisis? Claro, podemos hacer fórmula con eso. Claro. Podemos escribir matema con eso en una pizarra, decir, bueno, el paciente lo dijo, estoy feliz, doctor. Ya está, se terminó el análisis. Tenemos que ver, por eso lo bauticé como un punto epistemoclínico. Claro, bien. Después se termina cuando hay el famoso atravesamiento del fantasma y la identificación al síntoma, que esto es de la escuela milleriana. Otro punto. Uh-huh. Se termina con el efecto terapéutico cuando se libera el síntoma. Es decir, el corrimiento de la queja es el fin del análisis. Claro, que está un poco relacionado con el punto 2. ¿no? Exactamente. Ya me siento un poco mejor. No sé, el efecto terapéutico tiene que ver con el efecto analítico, perfecto, por decirlo así. Gran pregunta, excelente. Y después, ¿podría terminarse de común acuerdo entre el analista y el analizante? Y esto también estaría cuestionando no le encuentro todavía una solución a la cuestión teórica, porque estamos en la misma situación. Claro, es más como un pacto. Es como un pacto. Que se mantiene en ese nivel, nada más, digamos. Hasta acá planteo los puntos. Yo después te digo más o menos lo que pienso. Bueno, me gustaría repasar algunos de los primeros 3 antes de entrar en los segundos 5. ¿Te parece bien? Sí. Que no tiene fin porque haya un núcleo inanalizable, digamos, implicaría avanzar todo lo que se puede, ¿no? O sea, hemos avanzado todo lo que se puede avanzar, hay un punto a partir del cual ya no se puede avanzar y por ende hasta acá llegamos. Exactamente. ¿No? Que de cierta forma también implica lo que decías no lo quiero decir abiertamente en milleriano, pero sí como una especie de núcleo ontológico, digamos, que
está en el fondo y hasta ahí no se puede rascar. Núcleo patógeno, claro, punto sí. de goce, como si hubiera un lugar en el fondo donde vos podés, freudianamente hablando, ¿no? De excavar, y bueno, Sí, llegar a un lugar donde está podés íntimamente excavar más. relacionado con la roca viva de la castración. Claro, exactamente. Como si ese fuera el problema fundamental nuclear que está en todos los neuróticos, entonces hemos hecho el trabajo. La vida del pene para la mujer, como decía Freud. Hasta ahí llegás, digamos, eso ahí no podés hacer nada. No puedes hacer nada. Que de alguna forma implicaría que se termina porque no se puede ir más allá, que hay como un final, en cierto sentido, como universal. Es decir, Exactamente. el análisis tiene este objetivo. Exactamente, y hasta acá, totalmente universal. claro. Entonces, por un lado, es como... No es del todo un final, pero termina siendo un final, ¿no? Porque si bien resta algo por fuera no analizado, como eso no se puede analizar, digamos, hasta acá no Exactamente. ¿Vos qué pensás de esa idea? No, totalmente ajeno a lo que aparte después viene a decir Lacan. Claro. No tiene nada que ver con el análisis lacaniano, con una postura y con una lectura de Lacan. Claro. ¿En los términos del significante decís o a qué te referís? En los términos a lo que Lacan propone, incluso el pase, más allá de que hoy no estemos de acuerdo con el pase en algunos colegas, no está la roca viva de la castración, la envidia del pene y todo eso. En Lacan no existe nada de eso. Claro, en el núcleo hay un agujero, digamos. Exactamente. El famoso agujero del traumatismo y todo eso que está Sí, en los términos freudianos, si vos rascás, llega un punto donde llegás a la nada. Exactamente. Ahora bien, vamos a los finales prácticos que vos proponés, que al fin y al cabo es lo que la gente generalmente nos pregunta. Exactamente. Me parece que capaz que me estoy olvidando de alguno, pero habría que, bueno, lo vamos viendo. ¿Qué implicaciones tendría para vos que sea el analista quien determine que un análisis ha llegado a su fin? Que implícitamente te estoy preguntando, un tema que también trabajamos en el podcast de Inefable, que es ¿qué implicaría que un analista diga cuando un análisis empieza? ¿No? Está implícitamente un poco esa pregunta. Contanos. Estamos hablando de un jurado de pase o del analista con el analizante. Del analista con el analizante. Sí. Es que para mí es diferente la cuestión del inicio con el final. A ver. Hablemos del final primero y después contanos lo del inicio. Yo creo que a ver, no creo que el analista pueda dar de alta, por ejemplo, al paciente. Creo que sí, que el análisis es terminable, pero en la medida que se piense interminable. A ver, primer punto. Es decir, una persona, un paciente, puede venir, inicia su análisis, se termina el análisis y puede retornar. Creo haber escuchado esa idea en algún video tuyo. Puede ser. Acá hay otra cuestión, ¿no? que hay en juego. ¿Qué pasa con los analizantes, con los pacientes que vienen de otros análisis? ¿Es el mismo análisis? ¿Vos qué pensás? Yo en ese punto estoy un poco orientado a tu propuesta. Es decir, yo creo que si el analista forma parte del inconsciente y por ende forma parte del síntoma, esa lectura que hace cada analista termina siendo creativa del problema. Claro. Como vos decías en un video hace poco, más allá de cuál sea la razón por la que la persona cree que viene, por supuesto. es como que cuando el analista empieza a intervenir, empieza a crear el síntoma analítico, digamos. Te digo, para ir por la autopista, como digo a veces, yo creo que, por supuesto, que la transferencia, si bien tiene una correlación con el sujeto supuesto saber, no es lo mismo. Es decir, la transferencia es para Lacan el sujeto supuesto saber a partir de determinado seminario, pero el sujeto saber puede caer y la transferencia puede seguir estando. Por otro lado, el sujeto supuesto saber comienza con la interpretación del analista. Entonces, por eso te decía que la apertura del análisis la va a dar el analista. No espero la transferencia, como la famosa cuestión del seminario 11, exacto, la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Ahí hay que interpretar, no, yo interpreto y eso creo el sujeto supuesto exactamente. Claro, sí, en ese punto coincido. Pero ahora se nos vuelve un poco problemático para plantear el final. Digamos, porque en estos términos, entonces, ¿cómo entenderíamos un análisis
que un día el analista diga, bueno, señor, su análisis ha terminado, porque yo lo digo, digamos. ¿Qué pensás sobre el analista finalizando, digamos? Pero ¿qué pasa si el analista dice eso y el analizante dice, pero yo quiero seguir viniendo? Entonces, ahí se relaciona con el famoso, lo que decíamos antes, puede haber un pacto. Bueno, ahora eso se puede inscribir. 5 sesiones más y listo. ¿Entendés? Entonces, es un tema. Pero vos cómo lo pensás. No. Yo. Es un tema porque que cuanto más ahondamos. Mira, yo noté acá algo que decía Mustafa Sofán. Decía que la teoría del fin de análisis de Lacan es una hipótesis a confirmar. ¿Qué quiere decir un poco esto? Lacan decía que no hay analista hasta el final de análisis. Se nos va a formar un loop con esto, claro, ¿no? Pero Lacan decía que no hay analista hasta el final del análisis. Es decir, lo que está diciendo Lacan es que se puede decir que hubo análisis, ergo, que hubo analista al final del análisis. Retroactivamente, digamos. Claro. Pero ¿cuál es el final del análisis? Volvemos otra vez. Yo anoté esto, pero bueno, nos adelantamos un poco, pero para pensarlo. Está bien. Porque Lacan, me parece que, o los analistas lacanianos, tomamos mucho una cuestión que tiene que ver con el sentido y con el síntoma. Y Lacan en la tercera dice que el sentido es de la religión, pero en el seminario 23, en el síntoma, dice que nuestra tarea es devolverle al analizante un sentido. Y para crear un nuevo significante que lo representa el paciente, esto no es sin el precio de una pérdida. Claro. Es decir, aceptar la falta en el otro. Yo en ese punto coincido completamente. El problema que un poco lo que los colegas todo el tiempo me hacen llegar es que más allá de la propuesta hipotética de Lacan sobre el fin de análisis, en la cual coincido completamente, que la podemos desarrollar un poco más adelante, de aceptar la falta en el otro, prácticamente, digamos, cómo se entabla un final en tanto que tal, clínicamente hablando. Por supuesto me gustaría saber tu opinión, pero te digo esto antes que me olvido. Acá retomo lo que te decía al comienzo del análisis es terminable en función de que lo piense como interminable. El neurótico, por decirlo en términos rápidos, acepta la falta en el otro y se terminó. No. Por eso. Entonces no se terminó. Claro. Ahora, te puede decir, bueno, soy feliz, he cambiado, he modificado algo, la relación con el goce, lo que sea. Bueno, no hablo de los rasgos, no hablo de, yo como digo siempre, me parece que el análisis no es para sacarle rasgos a las personas. Los rasgos después se irán. Sí, pero es para otra cosa. Claro. Incluso, como digo a veces, acordándome de algo cuando entrevistamos a Teodoro Leckman, me parece que también tiene la función de devolverle el fuego al sujeto. Es decir, uno no solo me parece que tiene que inscribir algo en el análisis, sino que tiene que ir un poco más allá también. Sí, entiendo la idea. Por supuesto que no por el hecho de que diga que estamos feliz va a ceder tan fácilmente el problema de la falta en el otro. E igual convengamos que la felicidad, como decía Benedetti, viene en frasco chico, y bueno, es un estado de ánimo, ¿no? En última instancia. Puede ser, depende. Freud decía que ser feliz 24 horas del día es un idiota. Sí. Creo que habría que ver cómo lo pensamos. Sí, cómo pensamos el malestar en la cultura y ese agujero constitutivo del lenguaje. Ese es el punto al final, porque la duda es, ok, no puede aceptarse finalmente, no quiero ponerme demasiado romántico con esto, ¿no? Pero no puede aceptarse finalmente la castración del otro y aún así ser feliz. Esa creo que es la pregunta. Ahora bien, el tema es que en términos pragmáticos clínicos, claro, te diría fenoménicos, cómo eso se visualiza. Exacto. Cómo se escucha. Eso es lo que realmente nos preguntan todo el tiempo. Bueno, entonces acá volvemos, por eso es un tema que me parece que es complicado, definirlo en fórmulas, claro, escribirlo en fórmulas, y me parece que porque es complicado, porque la relación sexual no existe, porque el otro sigue estando barrado. Entonces, si el paciente te dice, yo soy feliz así, puedo irme, doctor, obviamente no le vas a decir que no. Como si el paciente vos lo invitas al Iván y te dice no quiero sentir recotarme en el Iván, por supuesto, obvio. Pero a lo que vamos con todo esto es, pero se puede decir algo en función de ese caso en términos lógicos. Yo pienso que sí, que habría que apuntar hacia allá. Claro, ¿no? Pero habría que ver si hay una fórmula universal,
si es el caso por caso, y después cómo se inscribe en la lógica. Es un buen planteamiento. Yo creo que podríamos establecerlo en dos partes, digamos. Desde el punto de vista lógico, apuntar hacia lo formal, es decir, aquello donde está ausente el contenido, y después en cada caso particular ese contenido se rellenará con cosas distintas, Sí, con cada fantasma de cada persona, Sí, con cada claro. situación de cada persona. Pero lo que sí está claro es que poner en el horizonte la aceptación de la castración, por decirlo así, de la falta en el otro, implicaría que ahí hubo una operación analítica o no la hubo, ¿no? Exactamente. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, y sé que es problemática, pero sé que no la teníamos preparada, pero te la digo igual, es, ¿y esto para vos aplicaría igualmente para un paciente, colega, digamos, para un analista que se analiza con vos, que para una persona que se dedique a cualquier otra cosa? ¿Qué trato de decir con esto? ¿Son las mismas cantidades de vueltas las que uno tiene que dar? ¿Da exactamente lo mismo? ¿Son análisis distintos? No, para mí es lo mismo. Para vos es lo mismo. No sé para vos, para mí es lo mismo. El tema del bucle, el famoso bucle Claro. del 8, para mí es lo mismo. Por lo que decíamos antes en otro video, para mí no es, ya estás listo para ser analista. Ya estás listo, ahora estás listo. Claro. Ya estás listo para ir a la vida. Es lo mismo, es la misma paradoja. Sí. Por eso tenemos este problema de el pase. Si una persona, una escuela, da el pase a un analista, de una A se transforma en AME, obviamente aclaremos que el pase es opcional, no es obligatorio pedirlo. Deja de ser síntomas, el analista deja de tener inconsciente, por supuesto que si no se analiza no tiene inconsciente, pero deja de sufrir, deja de angustiarse, no puede volver más a un analista porque ya le dieron el pase. Y es que yo creo que lo que indefectiblemente nos lleva a que a cualquier respuesta absoluta en realidad puede ser criticable. Y ahí está también la otra paradoja del pase. Si es aceptar la falta del otro, yo voy a buscar un amo que estaba... Eso te lo escuché el otro día y me pareció una genialidad. O sea, No, pero eso lo digo hace 20 años. pero yo lo escuché hace poco. Si, de vos. Si el análisis implica la falta del otro y yo termino mi proceso analítico Sí. esperando que el otro me diga que ya soy analista, es un contrasentido total. Es un contrasentido y un engaño. Por supuesto. Y un engaño, más que un contrasentido y engaño. Pero volvamos a este punto que es problemático. Entonces, ¿qué? Claramente no es bueno, que ya está listo usted para la vida, ¿no? Porque, No, ni hablar. pero entonces, ¿cuándo terminamos? O sea, un poco la pregunta que ¿Cómo hiciste, salís de esa poría? no Vos sé. estuviste haciendo una Sí, charla sobre sí, el sí. análisis. Eh, Bueno, quizás no haya respuesta. ¿Por qué tiene que haberla? me parece que todas pueden ser criticadas en algún nivel, ¿no? Pero, digamos, La de la postura del analizante que no quiere venir más, por supuesto que lo aceptamos. Lo tenemos que volver a repetir por las dudas, no quede claro. Lo que estamos diciendo, o yo estoy diciendo, es que eso no hay ahí una falla epistemoclínica, para parafrasear a Lacan, donde no podríamos inscribir algo en el orden de la fórmula, ¿sí? es decir, de lo general. Sí, sin duda, entiendo. Y esto se plantea justamente en el psicoanálisis, que es una ciencia conjetural y por lo tanto es muy difícil este tipo de inducciones. Uh-huh. Sí. Pero incluso en los casos donde sí lo lográramos, dejamos al lado el caso del analista el paciente interrumpe. El lapsus es bastante pertinente igual, pero dejemos el caso donde el analizante interrumpe. La pregunta es si con los otros casos sí logramos esta aspiración lógica o tampoco. ¿Entendés? Bueno, pensémoslo. Si no termina, que es la gran crítica que hace Lacan, en una especie de puntualizaciones morales de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Si no terminamos cayendo en eso finalmente, ante la ausencia de una formalización sobre el problema. Yo te puedo decir, porque bueno, seguimos en el mismo loop, algo en el orden de mi experiencia en la clínica, como analista, ¿no? Sí. Igual me gustaría que después, si querés, aclares el fallido, pero no, porque capaz que por algo vos lo... Pero yo no estoy de acuerdo, incluso se lo digo a los pacientes, no estoy de acuerdo en los análisis eternos. En los análisis eternos para nada estoy de acuerdo. Pero me parece que no estamos discutiendo ese punto. Porque vos podés darte cuenta si el paciente, de hecho yo he dado altas, pero el alta no existe. Vos le podés decir al paciente, no necesitas venir más. Uh-huh.
Pero tenemos podemos esto llevarlo a una fórmula. Esa es la gran pregunta. Es lo que estamos tratando de ver. Esa es la gran pregunta. No es que estamos diciendo que, pero ¿cómo lo argumentamos? ¿Cómo lo argumentamos? ¿Cómo lo establecemos? ¿Y cómo lo hacemos una regla general, digamos? Universal, sí. ¿No? Yo creo que no hay universal, por supuesto, para el caso por caso, pero podría haber algo donde el analista a otro analista le pueda decir, bueno, esto es... Se me ocurre una idea entonces, para fines un poquito pedagógicos también. Sí. ¿Por qué no tratamos de poner ejemplos clínicos donde veamos pacientes que confirman la hipótesis de Lacan, la de la castración del otro? Digamos, que se termine de desandar en ese análisis el camino de que el otro estaba errado. Y bueno, esto está muy relacionado con la cuestión que creo es una de las preguntas que nos están haciendo sobre el tema del goce, y qué pasa en la relación con la barradura del gran otro. Es decir, cómo me relaciono con esa falta. Claro. Quizás habría que aclarar, no es una resignación la castración, ¿no? Porque el neurótico la toma como una resignación. Sí. Muchas veces pacientes que saben lo que es la castración o el psicoanálisis te dicen, no, pero castrarme, cuando uno lo dice en criollo, cortársela, no estamos diciendo que se tiene que cortar el pene o el clítoris. No. Estamos diciendo primero una cuestión simbólica y que tiene que ver con aceptar perder para ganar, como decía Lacan. Porque si la tomo como resignación es perder para perder. Uh-huh. Lo que pasa es que dar un ejemplo específico, bueno, qué sé yo, sí, pero depende de cada paciente. Claro. El tema creo que es cuando puedas ir viendo que deja de operar, lo voy a decir así y ahora lo criticamos un poco, pero deja de operar la cuestión del goce del otro tan claramente en la aparición sintomática, por ejemplo. O sea, que deja de ser que el tan otro lo deja claramente de gozar, neurótico, claro. Que lo deja de gozar vía su fantasma, obviamente, Claro. Y que podemos... Lo que pasa es que hay una cuestión en el campo lacaniano muy conocida por todos, que es el saber hacer con el síntoma, ¿no? ¿Por qué te reís? Me causa mucha gracia esa frase. Claro, es un tema. Bueno, hablábamos con Félix Morales en relación con su libro, que en realidad plantea que entramos al análisis por el síntoma y salimos por el síntoma. Cuando se dice todo al revés. Claro. Entonces, bueno, pero ¿qué es saber hacer con el síntoma? ¿Qué es? Te pregunto. A mí me suena como si el psicoanálisis fuera alguna especie de terapia adaptativa. No sé La exactamente. identificación al síntoma, Claro. que es lo que dice Miller. Claro, pero ¿qué sería exactamente saber hacer con eso? ¿Aguantártela? ¿Adaptarte? No, por eso. Y tampoco, porque ahí me parece que también entramos a una cuestión un poco cínica del final de análisis. En el sentido de, como dije hace muchos años, hay gente que como es un AME de escuela y ya hizo su final de análisis, no te saluda en el ascensor. Lo que estoy diciendo, no, pero es verdad. Terrible. Entonces, porque ya está, el otro no existe. Está más allá del bien más y del allá mal, del bien y del digamos. mal. Más allá del bien y del mal. Bueno, es todo un tema. Ok, pero a ver, explayate un poquito más en la pregunta. ¿Qué fue específicamente lo que te preguntaron? No recuerdo exactamente, pero creo que es cuándo hay que cortar la sesión o qué pasa con el corte de sesión. Ajá. Nadie inyecta, no sé, hacer que seas un ortodoxo, una máquina de hacer chorizos, no sé. Nadie inyecta al paciente y le dice, chau, andate, acá se corta. Primero porque esto le puede generar un monto de angustia y nosotros somos perversos. Que el análisis genere angustia es una cosa, pero el analista no tiene que generar la angustia al paciente. Claro, y menos a propósito. Por supuesto. O por teoría o por un saber de un gran otro. Segundo, porque no es así. Porque entender que el corte es el corte de la sesión, por más que se diga esto, se dice, en 99% de los casos se dice corte de sesión. El corte no es el corte de sesión, es el corte en la canción del discurso. Claro. Que yo puedo interrumpir cuando está diciendo algo, puedo leer a la letra otra cosa, puedo decir esperá, no, pero contestame esto. Claro, y esa puntuación ya implicaría una escansión. Dentro de quizás múltiples dentro de la misma sesión. Y claro que no voy a venir y voy a buscar la tijera para cortar algo como estamos otra vez hablando de lo mismo, es una cuestión simbólica, y va a partir de la lectura que haga el analista. Claro. Entonces, por eso te decía,
no solo me parece de mal gusto, sino que me parece que el famoso bucle, las vueltas en 8 de la que habla muchas veces Lacan, hay que acompañar al paciente en esas vueltas. No me parece que sea tan fácil todo este tema de, bueno, yo corto y que se vaya pensando. No, claro. A veces, no sé, en este punto no sé si sería tan así, pero hay veces que se justifica un poco, sobre todo en la última época de la clínica de Lacan, ¿no? De estas sesiones ultra cortas, a veces se justifica un poco en eso, esta cosa medio de mal gusto de, ya sea de hacer esperar de más a los pacientes para entrar, tanto como echarlos de una patada. Yo creo que se está escuchando, no se está escuchando al paciente, que se está escuchando algo en el orden del saber. A los obsesivos hay que cortarle porque pipi. A la histérica pipi. Me parece que eso es manual. No se está escuchando lo que está diciendo el paciente. Claro. Porque si yo parto de que como el paciente es obsesivo le tengo que cortar la sesión, entonces bueno, aparte como los obsesivos son todos varones, ¿no? Porque es interminable. Sí, obvio. El manual. Exacto, el manual lacaniano. El manual. Entonces, como son todos varones, a todos los varones le corto a los 10 minutos. Es un disparate total. Sí. Disparate total. Es como pensar que las sesiones tienen que ser una vez por semana. Pueden ser una vez cada 15 días, pueden ser 2 en una semana. Sin necesidad, que estamos hablando de casos graves. Eso no es una cosa estructurada, sino después no vamos a criticar a la gente de la APA o de la IPA, ¿no? Claro, estamos haciendo lo mismo, pero con más chico, más cortito. Exacto, sí, todo lo que nos lleve a estandarizar. Exactamente, esa es la palabra. Si estandarizamos, bueno, ahí también podríamos, no es el objetivo de la charla, pero me parece que podríamos hablar un poco del tema de las estructuras, porque bueno, obviamente que la estructura del lenguaje no se discute y que ese es el único agujero del lenguaje, pero trabajar con estructuras en el sentido de neurosis, perversión y psicosis, que son estructuras de Lacan, a mí no me parece para nada. Entonces, estamos en la misma situación. Un analista que se llama Bernard Casanovas decía que en cuanto el analista hace diagnóstico ya no es neutral. Entonces, más allá de que también un diagnóstico se hace al final de un tratamiento, el diagnóstico, es decir, en cuanto yo pienso que el paciente es así, ya lo estoy ontologizando y ya estoy haciendo un diagnóstico. Y entonces, ¿para qué me sirve? Y bueno, porque volvemos siempre a lo mismo. Si es psicótico esto, si es obsesivo hay que hacer lo otro. Claro. El manual de procedimiento del analista. Claro, que es lo más alejado a la atención flotante y a la lectura. Sí, completamente de acuerdo. Y a entender que un paciente algo tiene que ser. A veces los pacientes vienen y te dicen, vos le preguntás, ¿y por qué te pasa esto? Porque soy histérica. No importa, algo tenés que ser, le digo. Aunque sea genético, yo le digo. No me importa esa parte. Entonces, vamos a partir de que algo tiene que ser. Si nos basamos en el DSM-5 o en la psiquiatría, o no sé, en qué otro manual, será una cosa. Tiene 4 o 5 síntomas, será tal cosa. Si nos basamos en Lacan, puede ser histérico, puede ser obsesivo. Pero a mí no me importa eso. Sí. Incluso es algo que a veces lo decimos también entre colegas. Bueno, para simplificar, cuando uno habla con un colega, sí, qué sé yo. Pero tampoco estoy de acuerdo en considerar la psicosis como una estructura, y ni mucho menos en considerar que el psicótico no reprime, como dicen muchos. Me he enterado últimamente que alguien, un analista muy conocido, dijo que no pueden viajar en avión los psicóticos, que si viajan tienen miedo porque no reprimen. Más allá de que yo tengo psicóticos que viajan en avión, pero no importa, porque el tema no es claro, ese. No es experiencial, pero... Claro, pero ¿de dónde sacan todas esas cosas? ¿De dónde vienen esas? Porque son cosas fuertes, ¿eh? Y para mí es como una mutación moderna del psicótico no se puede recostar en el diván, digamos. Es como una especie de mutación de esa idea. El otro día, o hace unos meses, mirando un video... que no sé cuándo se filmó, capaz que hace un par de años, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, otro analista muy importante diciendo lo mismo: no se lleva al paciente psicótico, digamos. Es decir, que lo siguen hablando, lo siguen transmitiendo, pero no nos dicen por qué. Y para cuando la hiperacleiniana, esa idea reinaba. No, pero estoy hablando de analistas lacanianos. No, yo sé, bueno, pero es que ser lacaniano no te impide ser kleiniano a veces. No. El tema es ese, ¿no? Porque, bueno, y el tema de las estructuras, no. Yo pienso que todos podemos tener forclusiones,
tengo pacientes neuróticos que tienen forclusiones, y que por supuesto que el psicótico reprime. Primero, si no reprime, no puede hablar. Esto que llaman funciones, los psiquiatras y los psicólogos llaman funciones, que es una de ellas es la atención. La atención para atender tenés que reprimir. Por otro lado, conocemos psicóticos que han no solo ido en avión, sino que han manejado aviones, que han dirigido hospitales psiquiátricos, y bueno, instituciones. Y el caso de Schreber, ¿cómo se ve el caso de Schreber? Claro. Entonces yo no entiendo por qué. Una pregunta que siempre les planteo a mis alumnos es: si Schreber no se hubiera brotado. Por supuesto, es con el diario del lunes. Claro. El lacaniano termina haciendo fenomenología con el diario del lunes. Exactamente. Es un problema que no terminamos de acomodar con ese tema al trabajar, que yo entiendo los que piensan. Tenemos un amigo en común, Félix Morales, él trabaja con estructuras. Sí. Los analistas más respetados de la Argentina trabajan con estructuras. Vos le decís esto y para ellos estamos haciendo cualquier delirio. Pero no explican, ni hablar de definir estructuras a partir de Freud. La histérica está en la fase genital, el obsesivo en la fase sádico-anal, eso ya ni hablar. Vos decís así, pero los analistas lacanianos, y muchos analistas lacanianos jóvenes, muy conocidos, escriben en sus redes estas cuestiones. Mirá. Sí, yo miro. Mirá. Bien de Abraham, lacanianos de Abraham son esos. De Abraham totalmente. Mirá qué interesante. Totalmente. Y lo otro que estábamos diciendo en función del final de análisis, en función del goce. Ajá, sí. Nos han preguntado mucho por eso. Yo creo que porque justamente hay una topología, una banda de Moebius en relación con esto, el goce cambia y el goce no cambia. Como decíamos antes, cambia primero en función de que, bueno, obviamente que lo que se conoce como goce fálico, que está incrustado en el síntoma, eso sí cambia, ni hablar, si es que hay, porque podemos estar de acuerdo si hay o no. Ajá. En el sentido que decíamos antes, también cambia en poder hacer algo con la falta del otro, el significante de la falta del otro, no identificarse a esa falta, eso es fundamental. El otro día le decía a alguien que Jorge Alemán, ¿sabes quién es? Sí. Dio una definición de cuando le preguntaron para qué le sirvió el análisis, que a mí me parece muy poética y muy redonda. Para saber perder, pero no identificarme con la falta. Porque no es lo mismo ser un deyecto identificado con la falta que aceptar la falta. No, claro. Lo primero puede ser tranquilamente muy neurótico. Totalmente. Igual, ¿no? Sí, de hecho yo creo que las personas que se analizan no dejan de ser más o menos neuróticas. No pasa por ahí. En el sentido de que, bueno, quizás hasta se quejan más. O aprendieron a quejarse más, pero quizás ese más quiere decir mejor. Claro. Después, el sentido de que no cambia, yo creo que la lengua es ya sabemos que tiene que ver con que el parletre goza al hablar, no se comunica, y en ese sentido, como sabemos, eso habla en el otro, en el saber del otro. Y después con la cuestión fálica de la fonación, que Lacan plantea en los últimos seminarios, ¿no? Fonación, falo, y me parece que en ese sentido la lengua no se modifica, la lengua, no el lenguaje, ¿no? Y que eso nos toma, que esa fonación nos toma vía el fantasma. En ese sentido hay algo que no se va a modificar. O sea, vos dirías que hay algo del orden del fantasma que no se modifica. Exactamente. Claro. Esto quizás suene a aporía, porque es como decir que, nosotros sabemos que el sujeto en términos más abiertos, digamos, el sujeto aparece cuando se puede descontar del otro, del gran otro. Sí. Pero tampoco es en el otro. No. Entonces en esa cuestión estamos. En esa cuestión me parece que cambia, pero no cambia. Claro, sí, te entiendo perfectamente lo que decís. O sea, no cambia en un sentido estructural. Exactamente. Claro. Bueno, yo en ese punto, aun cuando yo sostengo que el goce cambia, en ese punto coincido. O sea, estructuralmente, en el sentido de que hay goce, podríamos decirlo así. Exactamente. No cambia, no es que deja de haberlo. Porque no dejamos de hablar, o de ser hablado, claro. ¿no? O de ser hablados, claro. mejor dicho. Y no dejamos de ser deseados. Sí, perfecto. Y el fantasma no deja de tomarnos en ese mismo punto, porque es el mismo agujero. Eso, exactamente. Pero eso para mí no implica que no cambie. O sea, que no.
A ver, déjame ver cómo planteo esta idea. Que no lo deje de haber, no sé si es muy complejo decirlo así, pero que no lo deje de haber, que no deje de existir, no implica que no cambie. Entiendo que en el sentido estructural estamos en el mismo punto, y no es casualidad que lo estemos hablando en este contexto, de que el análisis es terminable en la medida que se piensa interminable. Claro. Me parece que es más o menos el mismo punto. Es más o menos la misma idea. Es decir, el otro no te deja de gozar. No deja de gozar al sujeto. Pero eso no quiere decir que vos no lo puedas modificar. Igual. Claro, creo que hay una de las preguntas que nos hicieron, y en realidad tendríamos que, no sé si te gustará decirlo así, quizás lo que cambia es la relación que tenemos con ese goce del gran otro. No me gusta del todo. ¿Cómo te gustaría decirlo? Me gustaría decirlo más bien como en un sentido heraclitiano. Es decir, hay una pata estructural que no cambia, en el sentido de no deja de existir, pero no es el mismo. Entonces la pregunta es el mismo río o no es el mismo río? Claro. Y lo que vos dijiste al inicio, sí y no. En términos simbólicos es el mismo río porque se llama Paraná. Claro. Pero no es el mismo río. Entonces, en términos estructurales es el mismo goce porque sigue siendo goce. No es otra cosa, digamos. No es que deja de ser goce para ser otra cosa. Sigue siendo goce. Ahora, ¿es el mismo goce? No. Ahora que hablaste de río, se me ocurre esta metáfora. Estábamos preguntándonos hace media hora atrás qué hacemos con el final de análisis. Sí. De alguna manera, no sé si es el savoir-faire del síntoma o identificarse con el síntoma, pero sí saber hacer algo con estos ríos que suben, que se empiezan a inundar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? En el sentido de que no se van a dejar de inundar. Exactamente. Sí, te entiendo perfecto. Exactamente. Te entiendo perfecto. Ahora bien, este punto es importante porque una vez que charlamos en la presentación del libro hace un par de años, quedó medio pendiente y la gente vuelve a insistir sobre esto. Entonces está bueno que lo estemos charlando para Pero después ese día, cuando fuimos a cenar, lo charlamos y habíamos coincidido. Más o menos en este sentido, seguramente, ¿no? Sí. Lo que yo quiero dejar muy claro es que cuando rechazo la idea de que no cambia, lo que trato de rechazar es un poco lo que hablábamos al principio, la piedra, el núcleo de la psicoanálisis cura, Claro, exacto. Eso es lo que para mí tiene que eso ni hablar. El psicoanálisis cura. Pero no dejamos de hablar. O de ser hablados. Por supuesto. El psicoanálisis cura, pero no dejamos de ser hablados. Exacto. Entonces, y si hablamos, hay un otro que está gozando. Y si digamos, esa no es esa la enfermedad, si eso es una enfermedad, no es esa la enfermedad que cura, es otra la enfermedad que cura el análisis. Entonces hay una pata de eso que se mantiene estable en el sentido de que el goce no deja de ser, pero no es el mismo. Exactamente. Me gustaría agregar ahora que dijiste la enfermedad. No sé cuál es tu posición acá, pero yo trabajo mucho en contra del moi en el análisis. Esto no excluye que yo piense que el otro es gozado y que por supuesto el síntoma o el malestar o el dolor que trae no lo hace a propósito, eso ni hablar. Pero me parece que hay que como que articular un poquito la cuestión del narcisismo. Pero no el narcisismo en términos estructurales, eso obviamente. Ni siquiera estoy hablando de eliminar el yo, porque también sería una locura. La infatuación, ¿no? La verdadera locura, decía Lacan, es creer en sí, en un yo. Por eso la famosa frase, está tan loco uno que se cree rey como el rey que se cree rey. Y por eso sabemos lo que pasa con la infatuación cuando uno se... Entonces, me parece que hay que apuntar también a eso. Una manera de aceptar la falta en el otro, que esto es la discusión que tuvimos creo que en la red, es si la acepto en el otro, la acepto, es que es unívoco, me parece, en el sentido de que si yo puedo aceptar que no lo completo, estoy aceptando mi castración, que es la del otro. Yo disiento en este punto. En todo lo primero sí, coincido completamente. Creo que mucho de la neurosis tiene que ver con eso, ¿no? Pero en este último elemento, que fue la discusión de las redes, sí, digo que no en este sentido. Mirá, lacanianamente hablando, se habilita la posibilidad de pensar un neurótico que haga gala de su castración para que el otro no esté castrado. ¿Entendés? En los términos del sacrificio cristiano me refiero, por ejemplo. En una lógica donde claramente mi malestar y mi padecimiento implique la completud del otro. No sé si soy claro.
Sí, pero eso no es un... Eso es una identificación también. Claro, pero puede ser, pero pues se puede entender como una pseudo castración, ¿entendés? En el No, sentido de, pero claro, no. bueno, yo. No, eso es una inmolación. Sí, Borges decía, llevar una corona de espinas no es ningún mérito. No, eso se lo decimos a los pacientes, yo se los digo, porque el paciente viene victimizado. claro. No. Entonces, en ese sentido que no es tan unívoco desde mi punto de vista. En el sentido que Con todo lo que yo hice por ese hombre. Claro. Que se disfraza, que obviamente es completud, pero ¿ves cómo se disfraza de una pseudo? Sí, te está entiendo. pseudo barrado. No, te entiendo. Sí, Claro, sí. a ese punto al que apuntaba. Sí, Y quizás a veces por el goce del otro. claro. ¿no? Sí, sí. Ahora, entiendo completamente lo que vos decís. En el momento en el que cualquiera de los dos costados queda castrado, se castra automáticamente el otro. Automáticamente, porque es una cuestión topológica. Claro, porque en realidad no hay Y separación. esto que estamos diciendo puede servir para que repensemos entonces el final de análisis, la relación, digamos, entre analista y analizante. A ver. No, te estaba preguntando porque se me ocurrió ahora que quizás en función de la transferencia y del sujeto supuesto saber, claro, es que la caída del sujeto supuesto Claro. saber está ahí. Claro. Y esto Lacan ya lo decía bastante claramente en el sentido biunívoco que vos decís. Cuando hay de un lado caída del sujeto supuesto saber, hay de ser Es de ser del otro analista. lado. Claro, Así el que analista quizás- tiene que aceptar eso. Claro, ahí está compuesto quizás Sí, la doble vara del mismo elemento. sí. Sí. Bueno, no te queremos robar tu tiempo, te agradecemos Por muchísimo. favor, un Fue gusto. una conversación Y muy quiero rica. gracias, Juan, y quiero agradecer a todos los que ya agradecimos antes también, que nos escriben de todos lados, no solo de Argentina, México, que nos quieren mucho en México también, capaz que algún día Ya podamos- estaremos por allá muy pronto. Muchas gracias a todos por mandarnos sus preguntas. Y bueno, seguiremos en este camino. Te agradecemos Vale, muchísimo. Gracias a vos.